Tu intestino se calma después de comer un pan oscuro y áspero que durante siglos se sirvió solo a los que no podían pagar el pan blanco. Ese mismo pan, el que los ricos rechazaban por vergüenza, es el que hoy la ciencia mira con otros ojos. Para entender esa vergüenza, hay que sentarse a dos mesas al mismo tiempo. En una, sobre un mantel de lino, brilla una hogaza pálida de trigo, casi blanca, ligera al partirse. En la otra, una tabla de madera sostiene un pan denso, de color pardo tan compacto que hay que cortarlo con esfuerzo. La primera era señal de dinero, la segunda, de origen. En la Francia medieval, ese pan claro tenía nombre propio, el pain de Chailly, y sobre todo el pain blanc que solo comían las casas acomodadas. En el Ménagier de París, un manual doméstico escrito alrededor de 1393 por un burgués parisino para su joven esposa, aparece descrita la jerarquía del pan, el más blanco para la mesa principal, el más oscuro para la servidumbre. Ese detalle, escrito para una recién casada, dice todo lo que hacía falta saber. Quien comía pan pálido no tocaba el centeno. En Inglaterra la ley lo puso por escrito, la Assize of Bread, una regulación de precios que se remonta al reinado de Enrique III, alrededor de 1266. Fijaba qué pan podía venderse y a qué precio según el peso, y distinguía con nombres precisos los distintos panes. El Weistel, el pan fino y blanco, era el más caro. Por debajo venía el Coquet, y más abajo el pan de segunda, el que mezclaba salvado y granos oscuros. El Maslin, hecho con trigo y centeno mezclados, y el pan solo de centeno, quedaban para la parte baja de esa escala. El precio del pan blanco no bajaba. Lo que cambiaba, cuando subía el grano, era su tamaño. Una hogaza que en año de cosecha buena pesaba lo permitido, en año de escasez llegaba a la mesa encogida. Mientras tanto, en el norte y el este de Europa, la mesa del campesino no tenía elección. En las tierras que hoy son Alemania, Polonia, los países bálticos y Rusia, el pan de cada día era de centeno. En el norte de Alemania, nació el Pumpernickel, un pan de centeno integral tan denso y de cocción tan larga que se horneaba durante horas a fuego bajo. La primera mención impresa de la palabra Pumpernickel aparece hacia 1663, según los registros lingüísticos alemanes, ligada a la región de Westfalia. Era el pan de quien trabajaba la tierra, no el de quien la poseía. En Rusia ese pan tenía un peso casi sagrado. El Chorny Khlev, el pan negro de centeno, era la base de la alimentación campesina, y el ritual del pan y la sal, Khlev Sol, recibía al huésped con una hogaza oscura sobre un paño bordado. No era pan de pobre por casualidad. El centeno crecía donde el trigo no aguantaba el frío, y por eso alimentaba a millones de personas en las provincias del norte. La división también era de color y de tacto. El pan blanco pesaba menos, se deshacía en la boca, no dejaba residuo entre los dientes. El pan de centeno era oscuro por el salvado que conservaba, pesado en la mano, ácido al paladar por la fermentación larga, y saciaba durante horas. En las cortes, servir pan blanco a un invitado era una cortesía. Ofrecerle pan oscuro habría sido un insulto silencioso. Esa vergüenza tenía incluso una consecuencia física curiosa que quedó registrada. En algunos monasterios y hospicios de la Europa medieval, la ración de pan oscuro estaba tasada por peso, 1 libra o algo más al día por persona, según el reglamento de la casa. El pobre recibía cantidad, el rico buscaba blancura. Y ahí está el giro que recorre toda esta historia. Lo que se despreciaba en el pan de centeno, su salvado, su germen,
su grano entero sin refinar, era precisamente lo que lo hacía nutritivo. La mesa dividida no separaba el buen pan del malo. Separaba el pan que se había vaciado de su grano del pan que aún lo guardaba entero. Y para vaciarlo hacía falta una máquina. El motivo por el que el pan blanco costaba tanto, y por el que el centeno oscuro se quedó abajo en la escala, empieza mucho antes del horno. Empieza en el campo helado del norte, donde el trigo simplemente no quería crecer. Donde el trigo se rendía, el centeno seguía en pie. Ese fue el reparto silencioso del norte de Europa durante siglos, y explica por qué en tu cocina hoy sobrevive un pan oscuro que nació de la necesidad, no del gusto. El centeno, cuyo nombre científico es Secale cereale, pertenece a la misma familia de las gramíneas que el trigo, pero tolera lo que el trigo no soporta. Germina en suelos con un pH ácido, cercano a 5, donde el trigo apenas prospera. Resiste temperaturas de hasta 20 grados bajo cero durante el invierno si está protegido por la nieve, y por eso se siembra en otoño y descansa bajo el manto blanco hasta la primavera. Prospera en suelos arenosos y pobres, con poca materia orgánica, terrenos que un agricultor de trigo habría descartado. En Escandinavia, esa diferencia fue cuestión de supervivencia. En regiones del centro de Suecia y de Finlandia, las heladas llegan temprano y el verano de cultivo es corto, apenas unos 100 días sin escarcha en muchas zonas. El centeno madura más rápido que el trigo y aguanta el frío del suelo escandinavo, formado en buena parte por depósitos glaciares delgados sobre roca. De ahí nace el knäckebröd, el pan crujiente sueco, tradicionalmente horneado en discos planos con un agujero en el centro para colgarlos de una vara de madera bajo el techo. En Finlandia, el pan de centeno oscuro, el ruisleipä, se convirtió en el pan diario, hasta el punto de que en el año 2017 el Parlamento finlandés lo eligió, por votación popular impulsada desde el Ministerio de Agricultura, como el plato nacional del país. En el norte de Alemania, la geografía volvía a favorecer al centeno. La llanura del norte alemán, la Norddeutsche Tiefebene, arrastra suelos arenosos dejados por los glaciares, pobres en nutrientes y de baja retención de agua. Allí, entre los estados de Brandeburgo y Mecklemburgo, el trigo rendía poco y el centeno rendía. De esa tierra salió el Pumpernickel, un pan de centeno integral de miga muy oscura, asociado desde hace siglos a la región de Westfalia. Su color casi negro no viene de ningún ingrediente añadido, sino de una cocción lentísima a baja temperatura, tradicionalmente durante muchas horas en hornos que se iban enfriando. Ese calor prolongado dora los azúcares del grano por la reacción de Maillard y le da su tono profundo y su sabor apenas dulce. Rusia llevó esa dependencia al extremo. En la vasta llanura que se extiende al norte de Moscú, con inviernos largos y una estación de cultivo breve, el centeno fue durante generaciones el grano del pan cotidiano. De ahí procede el chorny chleeb, el pan negro ruso, y su forma más conocida, el borodinsky, un pan de centeno oscuro perfumado con semillas de cigüeña o cilantro y con un toque de melaza. Rusia fue durante buena parte del siglo XX el mayor productor de centeno del mundo. Todavía hoy, Alemania, Polonia y Rusia figuran entre los primeros productores del planeta, y entre esos tres países se reúne una porción muy grande de la cosecha mundial de este grano, que ronda apenas los 10 a 13 millones de toneladas al año, frente a los más de 700 millones de toneladas de trigo. La ventaja del centeno no era solo aguantar el frío. Sus raíces descienden más que las del trigo, buscando agua y minerales en suelos secos y compactos, lo que le permite alimentarse donde otros cereales se marchitan. Y aquí aparece el detalle que decidió tantas mesas. El centeno da una cosecha modesta pero fiable. En un mal año de trigo, la familia campesina de un pueblo de Pomerania o de las afueras de Novgorod
No pasaba hambre porque el centeno, sembrado en el mismo suelo áspero, seguía dando grano. Esa fiabilidad tuvo un reverso amargo. El centeno húmedo del norte era terreno fácil para un hongo oscuro, el cornezuelo Claviceps purpurea, que crece en la espiga y produce alcaloides tóxicos. Durante la Edad Media, el pan de centeno contaminado provocó brotes de una enfermedad llamada fuego de San Antonio, con ardor en las extremidades y, en los casos graves, la pérdida de dedos y miembros. El grano que salvaba del hambre podía, mal guardado, envenenar a un pueblo entero. Y ese mismo grano áspero, cargado de cáscara y de todo lo que el frío obligaba a conservar, estaba a punto de encontrarse con una máquina que prometía volverlo más blanco, más fino y más ligero. La rueda de piedra que giraba en los molinos del norte de Europa hacía un trabajo brutal con el grano de centeno. Lo aplastaba entero, salvado, germen y almidón revueltos en una harina oscura y grasienta. Durante siglos, esa fue la única harina que la mayoría podía llevar a casa. El cambio empezó no con una idea nueva, sino con un tamiz. En Francia lo llamaban le bloutot, un cilindro de tela fina que giraba y separaba las partículas por tamaño. Lo grueso y oscuro caía por un lado, lo fino y pálido por otro. Cuanto más apretada la trama del cernido, más blanca la harina, y más se quedaba fuera justo la parte del grano donde vivían las vitaminas del complejo B y el hierro. En la corte de Versalles, hacia el reinado de Luis XV, el pan blanco de flor de harina, la fleur de farine, la primera y más pálida fracción del cernido, era una marca de rango tan clara como la seda o la peluca. Los panaderos de París, organizados en el gremio de la boulangerie, clasificaban sus panes por color: el pain blanc para las mesas ricas, el pain bis gris y consalvado para los jornaleros. Un mismo saco de grano producía las dos cosas. La diferencia era cuántas veces se pasaba por la tela y cuánto salvado se descartaba. Ese salvado retirado, ese defecto de pobre, se vendía después como pienso para cerdos y caballos. La física del asunto era sencilla y cruel. El grano de trigo o de centeno guarda casi toda su fibra en las capas externas del salvado, y buena parte de sus grasas, su vitamina E y sus minerales en el germen, ese pequeño embrión del que brotaría una nueva planta. El almidón blanco del centro, el endospermo, es la reserva de energía pura, pero es también la fracción más pobre en nutrientes. Cernir la harina hasta dejarla blanca significaba quedarse con el almidón y tirar precisamente lo que hoy tu cuerpo busca. La aspiración social empujó en la dirección contraria a la salud. La molienda antigua tenía además un límite técnico que protegía sin querer al comensal. Las muelas de piedra molían despacio. El germen graso se untaba en la harina y la volvía perecedera. Se ponía rancia en pocas semanas. Retirar el germen no era solo esnovismo, era conservación. Una harina blanca sin germen aguantaba meses en el saco. El comerciante ganaba una harina que no se echaba a perder. El que la comía perdía las grasas buenas y la vitamina E que iban en esa parte descartada. El salto definitivo llegó con el hierro. A finales del siglo XIX, entre 1870 y 1880, se difundieron por Europa y Norteamérica los molinos de rodillos de acero, el llamado roller milling. En lugar de una piedra que aplastaba, pares de cilindros metálicos que giraban a velocidades distintas cizallaban el grano y lo abrían capa por capa. El sistema, perfeccionado en la ciudad de Budapest, cuyos molinos de trigo húngaro se hicieron célebres en toda Europa, permitía separar el endospermo del salvado y del germen, con una limpieza que la piedra jamás alcanzó. La harina que salía era casi blanca de fábrica, sin necesidad de blanquearla. Minneapolis, en el estado de Minnesota, se convirtió en la capital mundial de esta molienda.
La compañía que sería Washburn Crosby, germen de la futura General Mills, y su rival Pillsbury levantaron a orillas del río Mississippi, junto a las cataratas de St. Anthony, molinos que producían harina blanca a una escala industrial nunca vista. El 2 de mayo de 1878, el Washburn Mill voló por los aires en una explosión de polvo de harina que mató a 18 trabajadores y arrasó buena parte del distrito molinero. El polvo finísimo de esa harina refinada, suspendido en el aire, era tan combustible como la pólvora. El resultado comercial fue una inundación de pan blanco barato. Lo que en Versalles había costado el rango de un noble, en apenas una generación estuvo al alcance del obrero de ciudad. Y con él llegó, callada, una pérdida. El grano entero que la piedra había respetado quedó partido en tres, y las dos partes vivas, el salvado y el germen, salieron por la puerta de atrás del molino, hacia los comederos del ganado. En el saco pálido y perfecto que llegaba a tu cocina, faltaba justo lo que ese grano guardaba para nutrirte. Lo que quedaba, en cambio, seguía horneándose en las hogazas oscuras de los que no podían pagar lo blanco. Ese pan oscuro que servían en las casas de campo del norte de Europa cargaba, sin saberlo quien lo comía, con lo que el pan blanco había dejado atrás. Todo estaba en la anatomía del propio grano. Un grano de centeno, como uno de trigo, tiene tres partes: el salvado exterior, el germen en la base y el endospermo blanco en el centro. Cuando el pan de los pobres se molía entero, esas tres partes seguían dentro de la hogaza. El salvado, apenas una capa que representa alrededor del 15% del peso del grano, concentra la mayor parte de la fibra. El germen, esa mota que ocupa cerca del 3%, guarda la vitamina E y las grasas del grano. Y el pan blanco, al descartarlos, se quedaba casi solo con el almidón del centro. La fibra era lo primero que distinguía una hogaza de la otra. El centeno integral aporta alrededor de 15 gramos de fibra por cada 100 gramos de harina, una cifra que multiplica varias veces la de la harina blanca de trigo. Buena parte de esa fibra es soluble, un tipo llamado arabinoxilano, especialmente abundante en el centeno. Los estudios modernos sugieren que ese componente es el que da al pan de centeno su textura densa y húmeda, la que se mantiene fresca varios días donde el pan blanco se secaba en una tarde. Esa misma fibra retiene agua en el intestino y ralentiza el paso del alimento. Nada de esto se sabía en la cocina de una granja de Westfalia en el siglo XVII. Solo se notaba que aquel pan llenaba más y por más tiempo. Debajo de la fibra estaban los minerales. Y aquí el contraste con el pan blanco era todavía más marcado, porque los minerales del grano no se reparten por igual. Se concentran en el salvado y en el germen, justo las partes que el refinado eliminaba. El magnesio es el ejemplo más claro. 100 gramos de harina de centeno integral aportan más de 100 miligramos de magnesio, mientras que en la harina blanca refinada apenas quedan unos 20. El magnesio interviene en cientos de reacciones enzimáticas del cuerpo, entre ellas las que ayudan a los músculos a relajarse y a los nervios a transmitir sus señales. No es que aquel pan lo curara nada, es que lo entregaba en cada rebanada, casi por accidente a quien no tenía otra fuente. Junto al magnesio viajaban el hierro, el zinc, el fósforo, el potasio y el manganeso, todos alojados en esa misma capa exterior. El pan de los pobres traía también vitaminas del grupo B, la tiamina, la niacina, la riboflavina, que se perdían cuando el molino separaba el germen. Había un obstáculo, eso sí: el salvado contiene ácido fítico, un compuesto que se une a minerales como el hierro y el zinc, y dificulta que el cuerpo los absorba. Ese fue el argumento que durante décadas se usó contra el grano entero. Lo que se descubrió después, y se guarda para el capítulo de la masa madre, resolvía justo ese problema. Y quedaba lo tercero,
Lo que menos se veía y quizá más importaba: el almidón. En el pan blanco hecho casi puro endospermo, el almidón queda expuesto y las enzimas digestivas lo desmontan deprisa, liberando glucosa en la sangre en poco tiempo. En el pan de centeno integral ocurre lo contrario. La fibra intacta forma una barrera física alrededor de los gránulos de almidón, y las partículas de grano más gruesas se digieren más despacio. El resultado es lo que la ciencia llama un índice glucémico más bajo. Un pan de centeno de grano entero puede situarse por debajo de 50 en esa escala, mientras el pan blanco supera con facilidad el 70. En términos del cuerpo, la energía llega en una curva larga y suave en lugar de un pico rápido seguido de una caída. Ese era, en conjunto, el llamado defecto del pan de los pobres. Más fibra, más magnesio y sus minerales acompañantes, y un almidón que soltaba su energía con calma. Cada una de esas ventajas era, en realidad, algo que el grano nunca había perdido, sencillamente porque nadie se había molestado en quitárselo. El campesino de Silesia que mojaba su rebanada oscura en sopa a las 6 de la mañana no comía peor que el señor de la ciudad. Comía distinto, y muchas veces mejor sin saberlo. Pero todo ese contenido por sí solo no bastaba. Había una segunda mitad del secreto, y estaba en cómo se dejaba reposar la masa antes de meterla al horno. Ese grano que sobrevivía al frío traía consigo un problema que las cocineras del norte de Europa conocían bien. El centeno casi no forma gluten, así que su masa no sube como la del trigo, y su harina esconde compuestos que dificultan aprovechar sus minerales. La solución no vino de un químico, sino de una tradición campesina anterior a cualquier laboratorio. En una granja de Westfalia o en un caserío de Finlandia, quien amasaba guardaba un trozo de la masa del día anterior, un puñado de harina y agua ya agriado, y lo mezclaba con la nueva. A ese fermento vivo se le llama masa madre, y en alemán se le dice Sauerteig, masa agria. Dentro de ese cultivo trabajan dos poblaciones distintas al mismo tiempo. Por un lado, levaduras salvajes, sobre todo del género Saccharomyces. Por otro, bacterias del ácido láctico, principalmente Lactobacillus, que hoy muchos clasifican dentro del género Lactobacillus. Las levaduras producen el gas que ahueca la miga. Las bacterias producen ácido láctico y ácido acético, y son ellas las que bajan el pH de la masa. En una masa madre de centeno bien activa, ese pH cae hasta alrededor de 3,8 o 4,0, un nivel netamente ácido. Ese descenso no es un detalle de sabor, es la palanca que cambia lo que tu cuerpo recibe del pan. El grano de centeno lleva su fósforo atrapado en una molécula llamada ácido fítico, o fitato, guardado sobre todo en la capa externa, el salvado. Ese fitato secuestra minerales, hierro, zinc, magnesio, calcio, y forma con ellos complejos que el intestino apenas absorbe. Aquí entra el trabajo silencioso de la fermentación larga. La caída del pH activa una enzima presente en el propio grano, la fitasa, cuyo punto de trabajo ideal ronda un pH de 5. Al acidificarse la masa, la fitasa despierta y rompe el fitato, liberando esos minerales para que tu cuerpo pueda captarlos. Por eso el pan de centeno de masa madre, lento, entrega más hierro y más zinc aprovechables que un pan de centeno hecho deprisa con levadura de panadería. El tiempo es la otra mitad de la receta. Un pan de molde industrial fermenta en 1 o 2 horas. Un centeno tradicional de masa madre descansa muchas horas, y en algunas hogazas la fermentación se extiende entre 12 y 24 horas antes de entrar al horno. Durante esas horas ocurre algo que importa a quien vigila su azúcar. Las bacterias lácticas y la acidez modifican la estructura del almidón y ralentizan la velocidad con que ese pan eleva la glucosa en sangre. El resultado se mide con el índice glucémico,
y el pan de centeno integral fermentado con masa madre se sitúa entre los panes de índice más bajo del mostrador, muy por debajo del pan blanco de trigo que ronda un índice cercano a 75 pod. Hay una consecuencia que se cuela sin invitación y que muchos agradecen sin saber por qué. El ácido acético que dejan las bacterias es el mismo compuesto que da su carácter al vinagre, y estudios sobre comidas acompañadas de vinagre sugieren que esa acidez ralentiza el vaciado del estómago. Un pan más ácido, entonces, tiende a sostener la saciedad más rato. Esa rebanada oscura pesa poco y llena mucho, y no te deja con hambre a la hora del vaciado brusco que sí provoca el pan blando. La larga fermentación deja una firma que se nota en el mordisco. La miga del centeno de masa madre es densa, húmeda, de tono pardo oscuro. Su corteza es gruesa. Y ese perfil agrio no es un adorno, es la prueba visible de que las bacterias hicieron su trabajo. El pumpernickel alemán clásico lleva esta lógica al extremo. Se hornea a temperatura baja durante muchas horas, en las recetas tradicionales, entre 16 y 24 horas. Y de ese calor lento y prolongado nace su color casi negro y su dulzor tostado, sin una gota de azúcar añadido. En Finlandia ese pan agrio de centeno tiene nombre propio, ruisleipä, y allí se hornea la variante en forma de disco con un agujero en el centro, pensada para colgarse de una vara del techo y guardarse durante semanas o meses en las casas donde el invierno lo cubría todo. Aquella acidez que hoy celebra tu intestino cumplía entonces una función más urgente. La masa agria conserva el pan y frena el moho, porque el ambiente ácido es hostil a lo que echa a perder los alimentos. Todo ese equilibrio, sin embargo, se sostiene sobre un hilo fino de tiempo y temperatura, y basta un gesto apurado en la cocina para deshacerlo por completo. Miras la etiqueta y lees pan de centeno, y crees que llevas a casa la hogaza oscura de tus abuelos, pero abres el paquete y el error empieza ahí, en un color que no es lo que parece. Ese tono marrón profundo que asocias con el centeno muchas veces no viene del grano. Viene de un ingrediente que la industria panadera europea usa desde hace décadas: el extracto de malta de cebada, un jarabe oscuro obtenido al tostar cebada germinada, y del caramelo de azúcar catalogado en la Unión Europea como aditivo E150. Un pan hecho con harina de trigo blanca, teñido con esos dos ingredientes, puede verse idéntico a una hogaza de centeno integral y no serlo en casi nada. La trampa está en una palabra que la ley permite. En la mayoría de los países de la Unión Europea, un pan puede llamarse de centeno, con apenas una parte de harina de centeno, aunque el resto sea trigo refinado. En Alemania, donde el centeno tiene una tradición seria, la norma del Deutsches Lebensmittelbuch, el Códice Alimentario Alemán, es estricta. Para llamarse Roggenbrot, el pan debe contener al menos un 90% de centeno. El Roggenmischbrot, la mezcla entre el 50 y el 89%, cruza la frontera y esa protección desaparece. La misma palabra centeno deja de significar lo mismo. Lo que se pierde al refinar es concreto. Cuando un molino separa el grano de centeno de su capa exterior y de su germen, retira el salvado, y con él la mayor parte de la fibra. Un grano de centeno integral contiene alrededor de 15 gramos de fibra por cada 100 gramos. La harina blanca de la que sale el pan teñido baja a 4 gramos o menos. Ese salvado que se descarta llevaba el hierro, el magnesio, el zinc y buena parte del potasio. Al desaparecer la cáscara del grano, desaparece también la lentitud. El almidón desnudo se digiere rápido, el azúcar en tu sangre sube antes, y el pan que comprabas por su liberación lenta de energía se comporta como pan blanco disfrazado. Hay una fibra concreta que se pierde y que vale la pena nombrar: el arabinoxilano, abundante en el salvado del centeno.
Es una fibra que retiene agua y espesa el contenido del intestino. Y varios estudios sugieren que esa viscosidad ayuda a que la glucosa entre en la sangre más despacio. Quítale al grano su capa exterior y le quitas justo eso. Lo que quedaba en el pan de los pobres se va por el mismo tamiz que separa el salvado. El segundo error no está en la fábrica, sino en tu cocina. La ventaja del centeno auténtico depende de la fermentación larga con masa madre. Y esa ventaja tiene un enemigo silencioso, el ácido fítico. El grano de centeno guarda su fósforo en forma de fitatos, y esos fitatos atrapan minerales como el hierro y el zinc, y no dejan que tu intestino los absorba. La fermentación lenta activa una enzima, la fitasa, que rompe el ácido fítico y libera esos minerales. Un pan de centeno hecho con levadura industrial y horneado en un par de horas no da tiempo a esa enzima. El pan sale oscuro, sale rústico, y buena parte de su hierro sigue atrapado. El calor equivocado remata el problema. La fitasa del centeno trabaja mejor a temperaturas templadas, alrededor de los 45 a 55 grados centígrados, y en un medio ácido por encima de esos valores se inactiva. Una masa que sube rápido en un ambiente caliente, sin las horas de acidez que aporta la masa madre, llega al horno con su ácido fítico intacto. Comes el pan, sí, pero no la mitad de lo que el grano prometía. Y está el azúcar añadido. Muchos panes oscuros de supermercado incorporan jarabe, melaza o el mismo extracto de malta no solo para colorear, sino para endulzar y alargar la vida en el estante. Lee la lista de ingredientes. Si el centeno aparece después del trigo, después del azúcar y después del caramelo, tienes en la mano lo contrario de lo que buscabas. Un pan que sube tu glucosa como el pan blanco, que perdió su fibra en el molino y su hierro en la prisa del horno. El defecto de pobre, la lentitud, la aspereza, la fibra que no se refina, es precisamente lo que la etiqueta borra. Y para recuperarlo hubo que esperar a que los laboratorios volvieran a mirar el grano entero con otros ojos. Durante casi un siglo, el pan de centeno cargó con la sospecha de ser un alimento de segunda, hasta que un cardiólogo finlandés miró los números y encontró justo lo contrario. En 1972, en la provincia de Karelia del Norte, en el este de Finlandia, se registraba una de las tasas de muerte por enfermedad cardíaca más altas del mundo. Ese año, un médico llamado Pekka Puska, con apenas 27 años, tomó las riendas de un proyecto de salud pública que buscaba entender por qué los hombres de esa región morían tan jóvenes. Lo que él y su equipo observaron es que, mientras la dieta cambiaba hacia productos refinados, las cifras empeoraban. Y donde se conservaba el pan oscuro de centeno la historia era otra. El centeno integral que allí se comía guardaba un secreto medible. En sus paredes celulares abunda un tipo de fibra soluble llamada arabinoxilano, y en la capa externa del grano se concentra el betaglucano. Ambos forman un gel viscoso en tu intestino que ralentiza el vaciado del estómago. Por eso, después de una rebanada de centeno denso, tu sangre recibe la glucosa poco a poco en lugar de un golpe brusco, y tu cuerpo no dispara la insulina como lo haría con el pan blanco. Esa liberación lenta es lo que la tradición campesina describía sin saber nombrarla, cuando decía que el pan negro aguantaba toda la mañana en el campo. La ciencia moderna puso cifras a esa intuición. En un estudio realizado en la Universidad de Umeå, en Suecia, y publicado alrededor de 2009, la investigadora Hannah Isaacson comparó desayunos de pan de centeno frente a pan de trigo refinado y midió la sensación de hambre hora tras hora durante 8 horas. Quienes desayunaron centeno reportaron menos apetito y menos ganas de comer hasta el almuerzo. El motivo es sencillo y físico. El pan de centeno tiene mayor densidad,
más agua retenida en la miga y más fibra por bocado, de modo que llena más aportando menos calorías por gramo. En el mismo país, dentro del gran seguimiento poblacional conocido como el Estudio de Malmö, que reunió a decenas de miles de suecos a lo largo de años, los datos apuntaron a que quienes consumían habitualmente granos integrales tenían menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y en Dinamarca, la investigadora Kirsten Markman y otros equipos del Instituto Nacional de Alimentos exploraron cómo el pan de centeno integral afectaba el colesterol y la respuesta glucémica, encontrando que el índice glucémico del centeno denso queda muy por debajo del pan blanco, que ronda el valor de referencia máximo. El centeno guarda además compuestos que el trigo casi no tiene. Sus lignanos, un tipo de polifenol, son transformados por las bacterias de tu colon en sustancias llamadas enterolactona y enterodiol, que circulan luego por tu sangre. Investigaciones del Instituto Karolinska en Estocolmo midieron esa enterolactona directamente en muestras de sangre de miles de participantes, usándola como una huella química que delata quién come de verdad grano entero y quién no. Fue una forma de comprobar, molécula a molécula, lo que antes solo se preguntaba en un cuestionario. La institución que terminó de sellar el cambio de mirada fue la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. En 1999, esa agencia autorizó una declaración de salud que permitía a los productos con grano integral y suficiente fibra afirmar que podían ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. Un pan que durante generaciones se había considerado tosco recibía por escrito el reconocimiento de un organismo regulador. Volviendo a Karelia del Norte, el proyecto que dirigió Pekka Puska se extendió durante décadas, y para los años 90 la mortalidad cardíaca de los hombres de mediana edad de esa región había caído de forma drástica, en buena parte por cambios en la grasa y la sal, pero también por sostener el consumo de pan integral que la propaganda del pan blanco había intentado desplazar. El grano que se molía en las aldeas pobres, el que sobrevivía donde el trigo no prosperaba, resultó contener exactamente lo que el intestino, el corazón y el azúcar en sangre agradecen. Y ese reconocimiento científico no se quedó en las revistas ni en los laboratorios de Umeå y Estocolmo. Pronto la palabra que la tradición nunca usó, superalimento, empezó a aparecer estampada sobre las mismas hogazas oscuras que un siglo antes se servían en la mesa de los que no podían pagar pan blanco. El mismo grano oscuro que durante siglos marcó la mesa de quien no podía pagar el trigo hoy se vende, en algunas panaderías artesanales de Berlín, por encima de 7 euros la hogaza. El pan de centeno integral que un jornalero de Westfalia comía porque no le alcanzaba para otra cosa reaparece ahora envuelto en papel Kraft, atado con cordel, con una etiqueta que lo llama superalimento. En Alemania el Roggenbrot y el Pumpernickel nunca dejaron del todo la mesa, pero cambiaron de precio y de significado. El Pumpernickel de Westfalia, ese pan casi negro que se cuece a fuego muy bajo durante muchas horas, obtuvo en 2014 el reconocimiento europeo de indicación geográfica protegida, la misma categoría que ampara a un queso o a un vino con denominación de origen. Con ese sello, el pan de los pobres pasó a estar protegido por la Unión Europea, y su nombre no puede usarse para cualquier hogaza industrial. En Finlandia, donde el centeno crece donde el trigo apenas resiste el frío, el Ruisleipä, el pan de centeno tradicional, fue elegido en 2017 alimento nacional del país, en una votación pública organizada con motivo del centenario de la independencia finlandesa. Un pan campesino, denso y ácido, quedó por delante de cualquier plato más lujoso en el aprecio de un país entero. En las ciudades ese mismo pan se cotiza distinto según el mostrador. En una panadería de barrio de Helsinki una barra corriente de Ruisleipä cuesta unos pocos euros,
pero la versión de masa madre de fermentación larga, con el sello del panadero artesano, se paga bastante más. En San Francisco, la panadería Tartine, fundada por Chad Robertson y Elizabeth Pruitt en el año 2002 en el barrio de La Misión, convirtió el pan de fermentación lenta en objeto de culto, con hogazas que se venden por encima de $10 y filas que se forman antes de que el horno saque la primera tanda de la tarde. Robertson, el mismo panadero de La Misión, publicó en 2013 el libro Tartine Book No. 3, dedicado en buena parte a los granos antiguos y al centeno integral, y con él ayudó a llevar a las cocinas caseras la idea de que la harina oscura y sin refinar valía más, no menos. En ese mismo movimiento, el centeno dejó de ser lo que se comía por necesidad y pasó a ser lo que se elige por convicción. La etiqueta de superalimento, sin embargo, no la reparte la ciencia sino el comercio. No existe una definición legal de superalimento reconocida por las autoridades sanitarias. De hecho, desde el 1 de julio de 2007 la Unión Europea prohíbe usar la palabra superalimento en el envase de un producto si no va acompañada de una declaración de salud autorizada y respaldada por pruebas. Es decir, el término que hoy encarece la hogaza está en Europa, sujeto a control precisamente porque se usaba sin fundamento. Y aún así el respaldo real llegó por otra puerta. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, con sede en Parma, evaluó las fibras del centeno y autorizó declaraciones concretas, que los productos con salvado de centeno contribuyen a la función intestinal normal y que el pan integral y sus fibras ayudan a un tránsito más regular. No es la promesa de un milagro, es una frase medida, permitida sobre la caja y sostiene buena parte del prestigio actual del grano. El contraste de precio cuenta la historia mejor que cualquier discurso. En un supermercado alemán, una barra de pan blanco industrial puede costar menos de €1, mientras que en la misma calle una hogaza de centeno integral de masa madre, del mismo peso, se vende por varias veces esa cantidad. El pan que antes señalaba a quien no tenía dinero hoy señala a quien puede pagar por comer despacio y con fibra. En Nueva York, en Copenhague, en las ferias de productores de los sábados por la mañana, el mismo grano vuelve envuelto en un relato de autenticidad. Harina molida a la piedra, fermentación de 24 o más horas, corteza gruesa y oscura. Lo que el molino de rodillos había expulsado del pan por considerarlo tosco es justo lo que ahora se subraya en la etiqueta y se cobra aparte. Ese giro tiene un precio y también una trampa, porque si el centeno oscuro volvió a valer, la pregunta que un cuerpo debería hacerle a esa hogaza cara no es cuánto costó, sino qué reconoce de ella cuando la mastica. Esa pesadez que sientes a media mañana, el vientre inflamado que llega después del pan blanco de la panadería de la esquina, no es un capricho de tu cuerpo, es su forma de reconocer la diferencia. Y volver a la hogaza que reconoce empieza con un gesto pequeño, en tu propia cocina, frente al estante del supermercado. Lo primero es leer la lista de ingredientes, porque casi todo lo que se vende como pan de centeno no lo es. En Alemania, la etiqueta Roggenbrot exige por ley alemana de alimentos que al menos el 51% de la harina sea de centeno. Por debajo de esa cifra se llama Roggenmischbrot, pan mixto. En una barra industrial teñida de marrón con extracto de malta, el centeno real a veces no llega ni al 10%. La regla es simple. El primer ingrediente de la lista debe decir harina integral de centeno, no harina de trigo, no harina de cereales, no jarabe de caramelo para el color. El pan que tu intestino agradece pesa, una hogaza de auténtico pumpernickel de Westfalia, cocido lentamente durante hasta 24 horas a baja temperatura, sale densa, húmeda y oscura, con una miga que se puede cortar en rebanadas finas casi translúcidas. Ese color casi negro no viene de ningún tinte, sino de la reacción de Maillard entre los azúcares y las proteínas durante esas largas horas en el horno. Si el pan es esponjoso, ligero y rebota al apretarlo, casi con seguridad lleva trigo y aire, no centeno y tiempo.
Busca la palabra masa madre o Sauerteig en la etiqueta, porque el centeno prácticamente solo se levanta bien con fermentación ácida. Ese carácter agrio no es un defecto, es la señal de que las horas de fermentación hicieron su trabajo sobre el ácido fítico del grano, el mismo proceso que libera el hierro, el zinc y el magnesio para que tu cuerpo los absorba. Una rebanada de unos 40 gramos de pan integral de centeno aporta alrededor de 3 a 4 gramos de fibra, buena parte de ella arabinoxilanos y betaglucanos, las fibras solubles que forman un gel en el intestino y ralentizan el vaciado del estómago. Ese gel es la razón de la calma que buscas. Ralentiza la subida del azúcar en la sangre, y por eso el pan de centeno integral tiene un índice glucémico más bajo que el pan blanco, cuyo valor de referencia es 100. Es la lenta liberación de energía que el molino de rodillos borró cuando separó el salvado y el germen para dejar solo el endospermo blanco. Comprar la hogaza correcta es, literalmente, recuperar lo que el refinado tiró a la basura. Un error corriente arruina todo ese esfuerzo en la caja del supermercado: elegir por el color. El caramelo de Malta oscurece cualquier pan blanco y lo disfraza de integral. Da la vuelta al paquete, busca los gramos de fibra por cada 100 gramos. Un centeno integral honesto ronda los 6 a 8 y desconfía de la barra sospechosamente ligera. Si compras a granel en una panadería de masa madre, pregunta sin pena qué porcentaje de la harina es centeno y cuántas horas fermentó la masa. Quien hace pan de verdad responde esas dos preguntas con orgullo. En casa guárdala envuelta en un paño de lino o algodón, no en plástico, dentro de una panera de barro o madera. El centeno de masa madre auténtico, gracias a su acidez, se conserva fresco varios días, a veces una semana sin conservantes. Tuéstala si prefieres, córtala fina, acompáñala de aceite de oliva, de un poco de queso, de aguacate, y no esperes el estómago de un adulto que come pan de centeno desde niño. Si vienes de pan blanco, introduce la fibra poco a poco con agua, para que tu intestino se acostumbre. Ante cualquier molestia digestiva persistente, o si tomas medicación, la conversación es con tu médico, no con la etiqueta. Aquella mesa dividida entre el pan blanco de los señores y el pan oscuro de los campesinos se resuelve hoy en tu propia cocina, y por una vez la elección humilde es la más sabia. El pan de los pobres nunca fue inferior. Era el que conservaba la fibra, los minerales y la energía lenta que tu cuerpo, ese mismo que se inflama con el pan blanco, sigue reconociendo como suyo. Dime en los comentarios, cuando compras pan de centeno, ¿le das la vuelta al paquete para leer la fibra y buscar la masa madre, o hasta hoy elegías por el color? Si te gustan estas historias donde la tradición y lo que sugiere la ciencia se dan la mano, suscríbete y sigamos descubriéndolas juntos.